El inspector Lee, con su valentía y determinación, ha decidido arriesgarse infiltrándose en una peligrosa red criminal para desmantelar una operación ilegal de gran escala. Esta red está dirigida por el temido John, y el objetivo de Lee es cortar por completo sus actividades delictivas. Cada paso que da debe ser meticulosamente calculado, ya que cualquier error podría arruinar toda su misión. Mientras tanto, James, compañero de Tudiep, se da cuenta de que puede ser una pieza clave para ayudar al inspector Lee en esta lucha. Aunque no forma parte de la fuerza policial, James sabe que tiene información crucial que podría ser decisiva para el éxito de la operación. No duda en actuar sabiendo que para desmantelar la red de John necesitan infiltrarse desde dentro. Con su astucia y sus conexiones, James buscará acercarse a los miembros de la organización criminal de John para obtener pruebas y datos vitales. Se asegurará de que sus acciones no pongan en riesgo ni su vida ni la de Lee. Además, James mantendrá una estrecha colaboración con el inspector, actualizándolo sobre cualquier novedad para ayudarlo a frustrar los planes del líder criminal. Ambos trabajarán codo a codo con la esperanza de derrotar al crimen, mientras que la relación entre James y Tudiep sigue floreciendo. Su historia de amor seguirá su curso, mientras James no cesa en su empeño por apoyar a Lee y hacer justicia. No te pierdas ni un solo detalle de esta emocionante trama. Suscríbete y activa la campanita para seguir el viaje de investigación del inspector Lee y vivir la conmovedora historia de amor entre James y Tudiep. La aventura apenas comienza. El inspector Lee convocó una reunión urgente con todos sus compañeros. Sabían que la red criminal a la que se enfrentaban era una de las más grandes y peligrosas que jamás habían visto. En la sala oscura con luces titilantes, el silencio era absoluto. Todos escuchaban atentamente el plan que el líder tenía para desmantelar esta peligrosa organización. Con sus ojos agudos y su firmeza, el inspector Lee miraba a cada uno de ellos como si los estuviera desafiando. Sabía que este era un momento decisivo para el equipo, pero también sabía que para romper esta red criminal, tendrían que arriesgarlo todo. Y el mayor riesgo era que él mismo tendría que infiltrarse en la organización, hacerse pasar por uno de ellos. Cuando presentó su plan, el ambiente en la sala se tornó tenso. Las miradas de los presentes se cruzaron reflejando preocupación. No era que no confiaran en él, sino que Lee era un líder invaluable, un pilar fundamental para el equipo, y perderlo significaría el colapso de todo. Pero el inspector Lee no vaciló. Su determinación era inquebrantable. Sabía que solo con esta arriesgada jugada podría conseguir lo que necesitaban: la confianza de los criminales para llegar al corazón de la organización de John. Al día siguiente, cuando la ciudad aún dormía, un grupo de hombres se preparaba para un gran operativo de contrabando a través de la frontera. Todos llevaban el rostro cubierto para que no se pudiera identificar a nadie. Entre ellos estaba el inspector Lee, quien se unió a ellos sin que nadie sospechara. Sabía que solo participando en este tipo de actividades ganaría la confianza de los criminales y podría acceder a información clave para desbaratar la red desde dentro. Cada paso debía ser cuidadoso. Todo debía salir a la perfección sin margen para errores. Aunque Lee estaba infiltrado en el grupo, su mentalidad seguía siendo la de un líder. Sus movimientos eran seguros, decididos, como si estuviera completamente familiarizado con este mundo. Su mirada nunca perdía de vista a los demás, analizando y buscando cualquier señal que delatara a los traidores. Comprendía que solo al participar activamente en estas operaciones ganaría su confianza y tendría acceso a los secretos más oscuros de la organización. Las cosas fueron según lo planeado. No hubo incidentes durante el traslado de mercancías. El inspector Lee cumplió su papel con excelencia sin levantar sospechas. Al finalizar la misión, el grupo regresó a su escondite donde los secuaces de John los esperaban. Mientras se preparaban para descansar, algunos de los hombres de John se acercaron al inspector Lee, no ocultando su admiración. «Lo hiciste realmente bien», comentó uno de los miembros del grupo con tono de respeto.
No cualquiera sería capaz de hacer lo que tú. Lee sonrió discretamente. En su interior sabía que había dado un paso crucial para ganarse la confianza de la organización. Había logrado infiltrarse sin levantar sospechas y ahora podía adentrarse aún más en el corazón del crimen, recolectando las pruebas necesarias para desmantelar el entramado. Con la confianza de los criminales, Lee comenzó a recibir información valiosa. Estaba estrechando relaciones con los miembros clave de la red, quienes empezaban a compartir con él planes, transacciones y operaciones ilegales que estaban llevando a cabo. Lee comprendía que si seguía así pronto tendría todo lo necesario para exponer a esta red criminal ante la justicia. En los días siguientes, el inspector Lee continuó con su infiltración, siempre manteniendo su posición y alerta. Sabía que aunque se encontraba en el interior de la organización, su objetivo seguía siendo el mismo: limpiar la sociedad y hacer pagar a los culpables. Cada paso debía ser calculado con precisión, sin margen de error. Lee avanzaba con determinación, buscando acercarse a los líderes de la red para desmantelar todo el sistema de crimen organizado. El plan estaba tomando forma y el inspector Lee, con su astucia y fortaleza, se estaba preparando para el último y decisivo movimiento en su misión. La lucha contra el crimen se intensificaba y cada día se acercaba más a la verdad. El equipo de Lee estaba listo para apoyarlo, pero el propio Lee sabía que no sería fácil. Cada día que pasaba se sentía más decidido, porque en un mundo tan peligroso, la única salida era ganar. Y él, con su coraje y determinación, no descansaría hasta que todos los criminales fueran llevados ante la justicia. Con esta firme resolución, Lee continuó adentrándose más y más en el núcleo de la organización de John, y la batalla para desmantelar la red criminal se volvía más tensa y emocionante que nunca. Después de haber ganado por completo la confianza de los criminales dentro de la organización de John, el inspector Lee sabía que el momento decisivo estaba cerca. Ya tenía toda la información necesaria sobre una gran transacción que el grupo de John iba a llevar a cabo, el horario y la ubicación de la entrega. Este era un gran avance en su operación de desmantelar la red criminal. Los delincuentes no sospechaban de Lee, ya que había logrado infiltrarse de manera astuta, asumiendo el papel de miembro dentro de la organización, lo que le permitió obtener información valiosa. Lee entendía que esta era la única oportunidad para detener a John y a su banda, y tenía que aprovecharla al máximo. Pero para hacerlo, necesitaba la ayuda de alguien en quien confiaba plenamente: James, su hermano de confianza. Sin perder tiempo, el inspector Lee llamó a James y le pidió que se reuniera con él en el punto de entrega antes de la llegada del grupo de John. Aunque James no era un policía oficial, era una de las personas más confiables que Lee tenía. Con su rapidez mental y su aguda capacidad de observación, James había estado al lado de Lee en numerosas misiones, y en esta ocasión no sería diferente. Sabía que esta no era una misión común, sino la oportunidad para terminar con la red criminal de una vez por todas. Cuando James llegó al lugar de encuentro, el inspector Lee ya lo estaba esperando. Los dos intercambiaron algunas palabras rápidamente y se pusieron a trabajar en su plan. Aunque no necesitaban decir mucho, la sincronización entre ellos era impecable. James preparó las cámaras y el equipo de grabación, mientras Lee verificaba cuidadosamente todos los dispositivos para asegurarse de que todo estuviera funcionando a la perfección. Sabían que no podían permitirse ningún error, porque esta era su única oportunidad para capturar a toda la banda criminal. El inspector Lee sabía que solo podrían tener éxito si mantenían en secreto todas sus acciones. Si los criminales descubrieran que estaban siendo observados, todo se derrumbaría. Por eso ambos actuaron con rapidez, sigilosamente y con una concentración extrema. James y Lee se movían en silencio, como si tuvieran un guión ya escrito para seguir. James instaló las cámaras en puntos estratégicos, mientras Lee vigilaba cuidadosamente todo lo que ocurría a su alrededor. Debían hacerlo todo sin hacer ruido, sin que los criminales sospecharan de su presencia. Las cosas sucedieron sin contratiempos.
James y Lee lograron recolectar todas las pruebas necesarias sin ser detectados. Cuando los secuaces de John llegaron al punto de entrega, no tenían idea de que sus acciones ya estaban siendo grabadas. Continuaron realizando su trabajo entregando la mercancía como si fuera una transacción normal. Mientras tanto, el inspector Lee y James se mantuvieron ocultos vigilando desde la distancia sin perder detalle. Sabían que solo una distracción podría arruinarlo todo, por lo que ambos se mantenían al máximo nivel de concentración, observando cada movimiento de los criminales. Los secuaces de John no sospecharon en ningún momento. Creían que todo seguía el curso planeado. Entregaron la mercancía sin imaginar que todo había sido grabado desde el principio hasta el final. Lee y James permanecían quietos en las sombras, siguiendo cada acción y palabra de los delincuentes. Cada paquete entregado, cada conversación fue registrada meticulosamente. Todo había sido preparado con una precisión absoluta, sin margen de error. Cuando todo terminó, el inspector Lee y James se reunieron rápidamente para repasar la información que habían recolectado. James revisó los dispositivos de grabación y las cámaras para asegurarse de que todo estuviera en orden con pruebas claras y completas. Lee sabía que este era el momento de actuar. Tenían suficiente evidencia para arrestar a los criminales y desmantelar toda la red de John. Sin embargo, mantuvo su paciencia. Sabía que la captura de esta banda no era más que el primer paso y que el plan más grande aún estaba por desarrollarse. Ambos se retiraron del lugar de la entrega tan pronto como todo estuvo concluido. Mientras se alejaban, el inspector Lee sentía una satisfacción profunda. Habían logrado lo que inicialmente parecía casi imposible, gracias a su determinación, perseverancia y la perfecta coordinación entre ellos. Lee y James habían recolectado las pruebas necesarias sin que los criminales sospecharan. Este era un avance clave en su misión, y Lee sabía que si continuaban así, pronto lograrían destruir completamente la red de John. A partir de esta entrega, podrían comenzar a planificar los próximos pasos. Todo estaba tomando el rumbo que esperaban. Sin embargo, el inspector Lee entendía que esto era solo una pequeña parte de un largo y arduo camino. La batalla aún no había terminado y no se detendrían hasta que toda la organización criminal fuera llevada ante la justicia. James bước vào trụ sở công an, tâm trạng anh nặng nề, lo lắng tột cùng. Anh cảm nhận được nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy Tự Diệp khi mất tích, và giờ đây anh chỉ còn có thể trông cậy vào sự giúp đỡ của lực lượng công an. Những ánh đèn trắng sắc nét trong căn phòng dường như càng làm thêm sự căng thẳng trong lòng anh. Anh nhìn vào đôi mắt của các cán bộ công an đang làm việc, và ngay lập tức một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua khi anh nhận rằng họ đang đồng lòng quyết tâm giúp anh. Nhận thấy sự cấp bách của tình hình, chỉ trong vài phút, một tổ đội công an được điều động đến ngay lập tức. Các đội viên nhanh chóng phân công nhiệm vụ, chia nhau đi theo các dấu vết mà Diệp để lại, những manh mối nhỏ nhoi mà James đã ghi nhớ trong suốt hành trình tìm kiếm Diệp. Mỗi người đều một nhiệm vụ riêng biệt riêng, và từ những khu vực quanh ngôi làng đến những con đường mòn hun hút trong rừng, tất cả đều biết rằng không chỉ là một cuộc tìm kiếm bình thường. Mỗi giây phút đều có quyết định sống còn đối với Diệp. Những bước chân không ngừng di chuyển trong đêm. Ánh đèn pin lóe lên trong căn rừng tối tăm. Tiếp theo sẽ hé lộ những tình tiết bất ngờ trong cuộc hành trình gian nan này. Liệu các đội công an có thể theo kịp dấu vết và đưa Diệp trở về an toàn? Câu trả lời sẽ được bật bí trong tập tiếp theo.